Muy bien, bienvenidos a todos a nuestro primer webinar del módulo 7. Este ya es el último nivel de la certificación con 3 módulos. En este módulo ya tienen la metodología Renacer, aunque no la van a practicar todavía. En este módulo vamos a centrarnos en la práctica del análisis transgeneracional, que es una parte importante de la metodología Renacer. Ok, Cari. Un segundo, que Karina nos está escribiendo que se desconecta y se vuelve a conectar. Entonces, este encuentro de hoy, más allá de saludarnos y de estar en contacto, es un primer approach para, bueno, la semana pasada se publicó el módulo, entonces es obvio que no lo van a tener leído, digerido, integrado, pero como es un contenido muy extenso y denso, por eso quería que nos encontráramos hoy como para empezarles a escuchar, o sea, saber si han podido por lo menos empezar a ver el material, a leerlo, si empiezan a tener alguna que otra duda. Y luego yo quisiera darles algunos lineamientos para el trabajo que se viene en este módulo, tanto en su práctica personal como en la práctica con un consultante. Entonces, como siempre, primero escucharles, si tienen alguna duda, inquietud, comentario sobre el módulo o lo poco o mucho que hayan podido verlo, leerlo. A ver si sirve, les parece, les puedo contar por lo menos en qué punto estoy. ¿Sí? Yo empecé con la lectura del módulo por un lado, con el primero de los documentos. Con el primer documento llegué ahora hasta la parte en la cual ya están dando las pautas de cuáles son los aspectos a estudiar en el transgeneracional. Y pude ver también el primer webinar que mandaste y la mitad del segundo. O sea, donde estaba ya el desarrollo del transgeneracional, los casos prácticos y después donde empezaban ya los errores típicos o los inconvenientes típicos. Te diría que más que el detalle conceptual es una lectura exploratoria y si Claro. querés, los temas que fueron surgiendo son más en los armados de los árboles, porque incluso empecé a desarrollar el mío en paralelo para ir usándolo como ejercicio, más allá de que tengo claro que no quiere decir nada lo que veo ahí, sino que en realidad tiene que estar en función del foco de la consulta o de lo que quiero resolver, pero sí me pareció importante empezar a desarrollarlo porque me servía a mí como parámetro para saber cuánta información tenía o no y hasta dónde lo podía profundizar. Con lo cual, si querés, espero hasta que vayamos a lo del árbol y empiezo a hacer las preguntas relacionadas más que nada a la parte del árbol, que es Ok. donde están surgiendo las dudas. La parte conceptual que leí por lo menos ahora en esta primera parte, en esta primera lectura exploratoria, no me está generando grandes dudas. Quizás el único punto es profundizar, pero a lo mejor es porque lo estoy leyendo todavía por arriba, el juego, el impacto o cómo se relacionan las sombras con, digamos, las generaciones anteriores y lo mismo como los silencios se van llenando, digamos, por situaciones o silencios también de generaciones anteriores. Pero puede ser que todavía me falte leerlo en profundidad como para terminar de entender cuál es la idea, ¿no? Después el resto ya es específicamente en cómo empieza la parte del armado del transgeneracional. Perfecto, buenísimo. Y esto que está haciendo Pato es un buen ejercicio para todos. O sea, hay una parte conceptual, hay una parte técnica, que es el armado del árbol con la nomenclatura internacional, que es la que nosotros usamos y les enseñamos. Es decir, cualquier persona que haga psicogenealogía aquí o en la China puede entender el árbol. ¿Sí? Aunque haya obviamente que hacer un trabajo de investigación y de indagación con el consultante, pero solo con ver la plantilla transgeneracional, cualquier persona la puede ver. De ahí que
voy a insistir mucho en que respeten esa plantilla transgeneracional. De hecho, la tienen para descargar como documento en Word. También la pueden hacer en PowerPoint. A veces trabajar en PowerPoint, dependiendo si tienen Mac o si tienen Windows, es más fácil para manejar espacios, etcétera. Entonces, pero sí les voy a insistir en que las mujeres, por ejemplo, son círculos, no metan otras figuras que no lo son. Los hombres son triángulos, las mujeres van a la derecha, los hombres van a la izquierda, y todo esto tiene un porqué, tiene una razón biológica. Entonces, importante eso, que respeten toda la nomenclatura que se les ha ido dando porque estamos aprendiendo esa nomenclatura internacional. Detalles que vamos a ir viendo y corrigiendo también conforme vayan avanzando las prácticas en cuanto a la parte técnica. Es decir, dentro del feedback que ustedes van a recibir un feedback de la parte técnica del armado del árbol y el feedback de la parte analítica, que también tienen una plantilla, un documento a descargar en Word, que es para rellenar. O sea, ya ahí en esa plantilla ustedes tienen, en ese formato a rellenar, ustedes tienen todas las pautas a investigar en un análisis transgeneracional con el coachee. ¿Por qué hicimos esta plantilla? Porque a veces tendemos a quedarnos en lo obvio. Y entonces yo veo que mi problemática o mi área a mejorar o mi conflicto, lo que estoy trabajando, investigando en mí, de dónde podría tener su origen, lo veo con mi mamá y entonces estudio solo la parte de mi mamá y de los abuelos maternos o la información que sepa del lado materno. Y me olvido de la parte del lado paterno. O sea, mi ADN biológico se compone de 50% genes de papá y 50% genes de mamá. Y mi ADN psicoemocional se compone también de 50% patrones, creencias, emociones del sistema de papá y patrones, creencias, emociones, juicios, dolores, vergüenzas, etcétera, del sistema de mamá. Entonces, siempre no es casualidad que mamá se haya emparejado con papá, no importa si casados o no casados, se haya emparejado con mamá, es decir, hay una resonancia en informaciones ahí y me tienen a mí. Y vamos a investigar todo el sistema. Aunque algo en mí, aunque yo sienta que el rollo viene del lado materno, quiero saber qué pasa en el lado paterno, cuál es el papel del lado paterno en este conflicto. Entonces es un buen ejercicio que mientras van leyendo cómo se arma el árbol, también está explicado en la primera masterclass. Vayan haciendo su propio árbol, su propio ejercicio, vayan consiguiendo sus fechas, fechas de nacimiento, de muerte. Vamos a utilizar para plasmar en la plantilla solo día y mes, que es lo que nos sirve. No es que el año no nos sirva para efecto de identificar los dobles, nos sirve el día y el mes. Y también por un tema de limpieza y de espacio, vamos a tratar de no saturar la plantilla con mucha información. De ahí que también les pedimos que se centren en las figuras básicas por ahora. El árbol es de ustedes, la información de su árbol genealógico es de ustedes y ustedes después van a poder hacer un mural en su casa con toda su santa parentela. Pero para empezar, centrémonos en las figuras más cercanas, más importantes, que soy yo, consultante, arriba mis padres, arriba de mis padres, abuelos maternos, abuelos paternos, y si hay información de bisabuelos, bisabuelos, ¿sí? Pero no nos vayamos a meter los 800 hermanos que tuvo mamá, los primos de papá, porque entonces se vuelve una molotera en la hoja que no se entiende nada. Entonces, vamos a aprender a caminar antes de querer correr. ¿Está bien? Gracias, Pato. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Cómo van?
las demás. Gaby, yo pues voy avanzando, ya me leí lo del módulo y también vi la Masterclass 1. Pues voy bien, creo, pero tengo algunas dudas para poder seguir avanzando, porque digamos, yo he dado una leída, pero generalmente me gusta como leer 2 veces y subrayo y eso lo vuelvo a releer, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿qué pasa con las personas que nacen en el mismo mes? ¿Qué sé yo? Mi abuelo paterno nació en el mes 10 y yo nací en el mes 10, digamos, y estoy en ese más o menos 10 días. ¿Soy doble de él? Si estás en el más menos 10 días, sí. Si Y tú nacimos en el naciste mismo el mes. 1 del mes 10 y tu abuelo el 30 del mes 10, no. Ajá. Sí, si yo nací el 1 del mes 10 y él el 5 del mes 10, entonces sí Sí, somos dobles. Ok, sí, sí, sí. perfecto. Pauta Otra, importante, perdón, Magalí, pero aquí empiezo a hacer ajá. puntuaciones para que tomen nota y que cuando lo lean lo van a repasar y si ya lo leyeron Ujú, les sirve refuerzo. Los dobles, para identificar los dobles, tenemos que tomar en cuenta el mes y el rango más menos 10 días. No es ujú. solo la columna del mes, ¿ok? Porque esto es uno de los errores más comunes, que se nos olvida que hay que tomar en cuenta el rango de más menos 10 días. De Perfecto. hecho, perdón, en psicosomática, en la disciplina de psicosomática se utiliza un rango de más menos 10 días. Los que son, los que hacen psicogenealogía estricta, pura, toman más menos 7 días. Son dos visiones distintas, ¿verdad? En base a la experiencia clínica que han tenido cada quien. En realidad esto a nosotros no nos afecta mucho porque nosotros usamos también el principio de resonancia. Entonces, quizás yo me invento, yo nazco el 1 del 10, tomando la fecha de Magalí, y mi abuelo nace el 28 del 10, entonces no somos doble por fecha, pero tenemos el mismo patrón. Él es alcohólico, yo soy alcohólica, ¿sí? Y los dos vivimos una sobreprotección de mamá con un padre ausente. Entonces somos dobles por el patrón que compartimos en común, Ujú, por resonancia, ¿sí? ujú, claro. Ok, otra duda que tengo es con respecto a los dobles, pero por fecha de muerte. Sé que eso es el mes, ¿verdad? Y más menos 10 días Más, también. ok, es que tengo un caso en particular que me llamó la atención porque mi hermana nace el 19 de julio, justamente un año después que fallece mi abuela, 19 de julio. Mi abuela fallece el 19 de julio del 87, mi hermana nace 19 de julio del 88. En este caso, ella sería doble, pero no se llegaron a conocer. Ella nace un año después de la muerte de mi abuela. No se llegaron a conocer y no compartieron el No. plano dual, digamos, porque Ujú, para que tu hermana haya nacido un 19 de julio, tuvo que haber sido concebida un 19 de octubre del año ujú, 87, ¿sí? ujú, Entonces tu abuela tenía 3 meses de muerta ujú, cuando tu completamente. hermana Fue fue concebida. concebida, más o menos 10 días, ya sabemos, no Ajá. sabemos si fue concebida exactamente un 19 de octubre. Ujú, Eh, pero esto es el clásico síndrome. ¿De qué muere la abuela? O sea, ¿fue una muerte aceptada? ¿Fue una muerte ujú. injustificada, No, injustificable? no, ella muere de cáncer, cáncer de garganta. Ah, ok. Entonces ella ya ¿De qué enfermó y edad? pasó 64 años. ¿Cómo lo vive la familia? La pérdida de la abuela. Como una tragedia, Eso. digamos, ajá. Tu hermana es yaciente de tu abuela. Es el reemplazo cuando hay una muerte dramática, injustificada, injustificada. No es lo mismo que muera una persona de 40 años Ujú, a que muera la abuela o la bisabuela que tiene 90 años y que ujú, muera en la santa paz de que se quedó dormida y no amaneció. ¿Me explico? ujú, ujú, Son situaciones totalmente diferentes. Es decir, nosotros esperamos, entre comillas, o sea, para el cerebro arcaico es biológico
que un Ujú. anciano de 90 años muera, ¿sí? No es biológico que un joven de 40 años muera, mucho menos que un hijo muera o un joven muera. ¿Por qué? Porque se pone en peligro la perpetuidad de la especie. ¿Se entiende esto? Ujú, ujú. Entonces, si tu familia, la abuela no era una anciana, o sea, a los No, 60 no. años es una edad Sí, sí, productiva todavía, o sea, ni claro. siquiera es la edad de la jubilación legal, llamémosle así, y además Ajá. muere de un cáncer, o sea, con lo Ujú. desgastante y lo duro que es la enfermedad. Y No, si y la en la familia, garganta que no podía tragar, es que fueron complicaciones ahí. El primer caso de cáncer en la familia, por lo menos recordable, ¿verdad? entonces si Y eso la familia lo vive como una tragedia, como una pérdida, para eso viene tu hermana, para llenar el vacío que dejó la abuela. Y por eso nace ujú, en la fecha de su muerte. ¿Se entiende? sí, sí, Ahora, ¿qué perfecto. significa eso? No lo sé, porque tu hermana no está aquí en consulta. Ajá, Habría que, completamente. o sea, esto es solo como un ejemplo, o sea, yo entiendo que lo Exacto. estamos poniendo como un ejemplo, Ujú, pero ojo, no caigamos en el pecado de querer hacerle el árbol a toda la familia, claro. porque no va No, así la no. cosa. No, y ese no es el propósito y eso no, no. Ni Esto es siquiera. imagínate que es información sagrada para la psique de la persona. Jamás Ajá. me voy a permitir yo empezar a ver, como tirar las cartas, ¿no? Ujú, ujú. Te voy a hacer tu árbol como para ver de quién sos doble. ¿Y a ti qué te Mm, importa de quién sos doble? O sí, sea, así es. o de quién es doble tu hermana. No le va a servir. No, no, no. Más bien la duda era, digamos, poniendo a ella Sí, como ejemplo en personas que nacían el mismo día o más o menos entiendo, 10. lo entiendo perfectamente, Ajá, Magalí, así lo entendí, pero ajá. lo insisto y lo recalco también para las personas que luego nos van a escuchar, que no están conectadas acá, Ujú, como para que después no respondo a esas preguntas. Cuando me hacen preguntas de qué significa que mi sobrino es doble de mi papá, no tengo ni la menor idea. No respondo esas preguntas. Significa que son dobles, punto. ajá, Pero ok. tu sobrino no está acá en consulta y no nos vamos a permitir entrar a una información que es sagrada para la psique de tu sobrino y tu padre. No tuyos, verá Magalí, o sea, digo que por Claro. eso no respondo esas preguntas. Sí, sí, entiendo perfectamente, ¿no? Y completamente de acuerdo. Eso sería de nunca acabar. Y la tercera que traigo, perdón porque creo que me abusé, es ¿No? veo que hay dobles que reparan y otros que son en línea maestra. Sí, Es, entonces ahí estoy tal vez un poco confundida. Entiendo que el que repara viene a tratar de subsanar o algo que quedó ahí resuelto generaciones atrás y el de línea maestra es como el que enseña, el que tiene la respuesta, pero todavía no aterrizo bien esos sí, conceptos. a ver. eh, reparación, primera acotación. Reparación no es sinónimo de resolver. Reparación es estoy atrapado en el programa y ni siquiera he podido ver que estoy atrapado en el programa. Ejemplo, soy limpiadora obsesivo-compulsiva, estoy cansada de limpiar, o sea, me genera ya, es una carga para mí, es un fastidio, pero no lo puedo dejar de hacer. Cuando estamos en estos patrones de quisiera no limpiar tanto, pero no puedo, estoy en una reparación. Hay algo más fuerte dentro de mí, hay una fuerza inconsciente que hace que yo tenga que limpiar obsesiva y compulsivamente todo. ¿Y qué es los conflictos que generalmente encontramos detrás de los limpiadores compulsivos? Memorias con una connotación sucia, tocamientos, incestos, violaciones, porquerías, temáticas de alguien me hizo una jugarreta, una porquería, ¿sí? Entonces yo hoy hay un inconsciente familiar, todos compartimos ese campo morfológico, eh, pongámoslo así, es como que todos, nuestra familia y yo y cada uno de ustedes son un sistema, son un grupo de WhatsApp.
Entonces, lo que vive papá y publica papá, se lo entera todo el grupo, todo el sistema. Con la diferencia que en este caso es al revés. Es todo lo que publica papá y sobre todo lo que no publica papá, de lo que se entera todo el sistema. ¿Cómo? Porque compartimos un inconsciente colectivo. Y esto, el gran pionero del inconsciente colectivo fue Jung, a principios del siglo pasado. Entonces, ¿por qué? Porque lo que callamos, por eso los secretos son importantes, adquieren una fuerza mucho más importante que lo que decimos por el efecto de represión que tiene todo aquello que callamos en el árbol. ¿Y qué es lo que callamos? Todo aquello que nos genera vergüenza, en pocas palabras. A mí y a mi sistema familiar, ¿no? Todos esos dolores. ¿Por qué? Porque es como hemos aprendido o como nos han enseñado a manejar el dolor, escondiéndolo, ocultándolo. No llores, no hables de eso. Tuve una pérdida, perdí a mi bebé, pero enfócate en que tenés una familia feliz. Y no nos damos permiso de transitar el duelo de perdí a mi bebé. Y entonces hay una información, hay un duelo bloqueado que se queda ahí, que es energía, porque todo en el cosmos es energía, y esa energía no se puede destruir, es una ley de la física mecánica. La energía entonces se hereda, se pasa de generación en generación, para que alguien pueda tomar conciencia a través de su problemática particular de aquello que quedó oculto en el inconsciente familiar. Ok. Entonces, cuando estoy en una reparación, no estoy resolviendo nada. Estoy atrapado en el conflicto. De hecho, lo que hay que resolver es la reparación. Cuando hablamos de dobles por fecha, compartimos hay un para qué. Resonamos en esas fechas de concepción, de nacimiento y o muerte. Y entonces compartimos información. ¿Qué información? No lo sé. Por eso va a depender del motivo de consulta del cual arranquemos a investigar. El árbol se investiga de abajo del consultante hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. No es un tema adivinatorio, ni de predestinación, ni mucho menos. Y en la literatura de psicogenealogía, ustedes van a encontrar varios términos que en realidad yo no los uso. Porque para mí los dobles son dobles. No importa si es doble por fecha, doble por línea maestra, doble por fecha de concepción, doble por fecha de muerte o doble por resonancia. Al final compartimos un patrón en común a resolver, ¿no? Y patrones en común a no resolver. Lo que pasa es que esos obviamente no los tocamos. Lo que nos causa felicidad y bienestar, eso no se toca. Ahora, en la literatura de psicogenealogía, lo que dicen es que la línea maestra son aquellas personas que están en resonancia en fechas con 6 meses de diferencia. Y es como que el regalo que el sistema me trae a mí a través de la información de ese ancestro. Todos al final somos maestros de todos, pero como que en la literatura de psicogenealogía ellos hacen un énfasis en buscar, cuando yo tengo un doble por línea maestra, buscar cuál es el regalo que ese ancestro me trae a mí. Ejemplo, estaba trabajando con una mujer que lo que me decía, el motivo de consulta era sobrepeso. Bueno, mejor dicho, su conflicto, el de ella, es sobrepeso. Para mí ese no es el motivo de consulta. El motivo de consulta son los conflictos que se esconden detrás del sobrepeso
Uno de los principales conflictos detrás del sobrepeso es el síndrome de abandono, acompañado de una sensación de soledad profunda y o derrumbamiento de la existencia. Y bueno, haciendo la investigación de dónde estaban los abandonos en el árbol o quiénes habían vivido conflictos de derrumbamiento de la existencia tal, ella cuando vamos a la parte paterna, me dice, a mi abuela paterna no la quiero ni ver en el gráfico. Cuando hay una reacción así tan intensa, ahí hay algo detrás. Entonces, ahí es donde a mí más me gusta investigar, porque ahí hay algo que se esconde. Y entonces le empecé a preguntar qué pasaba con esta abuela y ella me decía que la abuela era insoportable, que había hecho sufrir mucho al papá, que era una persona sumamente autoritaria y que se tenía que hacer lo que ella decía y que esto había causado, bueno, sufrimiento como en el sistema, en la dinámica emocional de su padre y del abuelo paterno. Y era su doble por línea maestra. Entonces yo le pregunté, cuando le dije que eran dobles, casi me pega. O sea, me decía que no, que cómo podían ser dobles si ella odiaba a la tal señora, a la abuela paterna. Y le digo, dime 3 razones por las que tú dices que la odias. Y me decía, es obstinada, consigue siempre lo que quiere a costa de lo que sea, y no me acuerdo otra característica mencionó. Y entonces yo le digo, ¿y no te vendría bien a ti esas cualidades de ser obstinada con la disciplina para hacer ejercicio, para tener una alimentación saludable? ¿Y no te vendría bien a ti el mantenerte en esa postura de quiero conseguir un peso saludable para mí, no a costa de lo que sea? O sea, eso estaba en un extremo, en una polaridad, no le quiero llamar positivo o negativo, pero poco saludable, digamos, pero sí que yo puedo adaptar esas características a una polaridad saludable. Y cuando le digo eso me dice, sí, es verdad. En realidad, a mí me gustaría ser un poco más como esa señora, porque yo siento que todos pasan por encima de mí. Y esa señora no se dejaba de nadie. Ahí está el regalo del ancestro. Ahora, ¿solo vemos estos regalos en los dobles de línea maestra? No. Por eso es que yo no le doy importancia a esa terminología tan concreta. La tienen en el documento para que cuando ustedes busquen, investiguen, lean libros de transgeneracional y psicogenealogía y se encuentren con unos nombres, no digan, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿O por qué no me enseñaron esto en el diplomado? Pero en la práctica, en mi experiencia, yo solo les puedo hablar de mi experiencia, a mí no le doy tanta importancia a los nombres porque me doy cuenta que al final compartimos información, compartimos patrones y todos los ancestros, hasta aquello más repugnante y negativo, entre comillas, que vemos en un ancestro, puede ser un gran regalo para mí, si lo sé adaptar a algo ecológico para mí. Porque todo lo que sucede en el árbol no sucede porque hayan personas buenas o personas malas. En el trasfondo de todo lo que sucede en los dramas familiares hay un trasfondo de amor, que es nuestra conciencia. Amor no como valor, yo no considero el amor como un valor, sino como un estado de conciencia. Es algo mucho más que un valor. Es algo que lo abarca todo, es parte de nuestra esencia. Y cuando el asesino mata, no lo hace por maldad intrínseca. Yo no digo que el acto no sea punible por la ley, o sea, claro que sí. Cuando el asesino mata es porque en el fondo hay un grito del alma, del espíritu, porque hay mucho dolor reprimido y hay muchas necesidades no satisfechas. Y lo mejor que esa persona está pudiendo hacer en este momento es matar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Claro. Y luego todos llevamos un asesino dentro.
y veamos las formas en que nos matamos a nosotros mismos, para empezar. Simbólicamente hablando. Bueno, también literalmente, o sea, fíjense cuántos suicidios no hay en nuestras historias familiares, pero simbólicamente, ¿de qué formas nos matamos? O sea, cada vez que estamos teniendo pensamientos tóxicos, estamos autoenvenenándonos, por ejemplo. Cada vez que no transitamos por una emoción dolorosa y decimos, ay, otra vez siento ira, ya no debería sentirme así, y lo mando al cajón de la sombra inconsciente, que queda como una ira reprimida, estoy autoenvenenándome y empieza a ser una muerte lenta, simbólico, hasta que puede llegar a degenerar o a somatizarse como un cáncer, por ejemplo. Es decir, Magali, para que tu abuela muriera de un cáncer en la garganta, hubo muchos no dichos en tu sistema familiar. Hubo que tragarse muchas cosas que hubiera querido decir. Hubo que tragarse mucho bocado tóxico. Y hubo mucho bocado afectivo que me hubiera gustado tragar que no tuve. ¿Entiendes No, esto? y así fue. Bien. Con lo que he leído, igual, pues me encantaría ya montar el árbol y empezar a darlo, pero es tan evidente, ¿verdad? Que sí, definitivamente. Eso Entonces, pasó. cuando tú me decís es así, ¿qué sentís en tu cuerpo? Como, como una sensación de paz, de que encontré como tal vez no la verdad, porque la verdad absoluta como tal no existe, pero sí encontré como el origen, ¿verdad? De algo que no entendía, ahora lo entiendo, entonces siento paz, siento tranquilidad. ¿Dónde sentís esa paz en tu cuerpo? ¿Cómo sabes que estás sintiendo paz? ¿Qué estás sintiendo en tu cuerpo? Siento como desde mis pies, de la planta de mis pies hacia mis pantorrillas, como una tibieza, ¿verdad? Como una temperatura tibia que empieza a recorrerme. Bien. Te hago una pregunta. ¿Tú le estás diciendo a tu biología, quiero sentir la tibieza en mis pies y mis pantorrillas? No, simplemente está fluyendo, es algo que lo estoy sintiendo en este momento. ¿Cuál es el sistema nervioso encargado de esto? ¿Voluntario o Mm, involuntario? Involuntario. Correcto. ¿Quién rige el sistema nervioso involuntario 100%? No sé. El El inconsciente. inconsciente. Sí, porque la mente es el que es voluntario, el que es. El sistema nervioso voluntario es el que usamos, valga la Ujú, redundancia, a voluntad. O sea, me voy a levantar y mando una orden, mi cerebro manda una orden a mi sistema osteoarticular y muscular para hacer el movimiento. ujú, El sistema nervioso involuntario es el que se encarga de nuestras funciones vitales, el que se encarga de que nuestro corazón esté latiendo, de que estemos respirando, de que cuando comamos estamos digiriendo, nosotros no le estamos diciendo al estómago, tenés que separar esto, la. Todo eso ajá, lo hace el inconsciente. Cuando hay una respuesta visceral, es decir, no controlada, involuntaria, en un consultante con información que le estamos dando, estamos en la carpeta inconsciente. ujú, Ese es nuestro indicador. Y en este caso, Magali está teniendo una respuesta placentera, está sintiendo ujú, paz. Pero me ujú. podría decir, tengo unas ganas de vomitar que no puedo con ellas. Es igual de exitoso. Hasta me gusta Claro. más las ganas de vomitar, porque entonces quiere decir que tocamos un punto de dolor fuerte, Ujú, que el sistema nervioso simpático, parasimpático, ahí entran los dos, a alterar mi estado de normotonía, primero el simpático y después vendrá el parasimpático a tratar de bajar el estrés. ¿Se entiende esto? claro, claro.
Cuando hacemos un estudio transgeneracional, nosotros le vamos a plantear hipótesis al consultante. No le vamos a decir, es esto. Le estamos planteando hipótesis. ¿Te resuena? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? Son las preguntas clave. Y si el consultante dice, no sé, no veo, pero siento que el estómago se me comprimió o que me empieza a doler la cabeza, estamos en la carpeta y vamos a ir piano, piano, poco a poco. Claro, sí, qué interesante. ¿Sirve, Magalí? ¿Se aclaró la duda de la línea? Claro que sí. Sí, sí, súper bien. Y me encanta, muchísimas gracias, porque ya puedo interpretar que doble es doble, digamos, y me puedo concentrar en que, bolas. ajá. Y pues sí, qué bien esa parte de que, bueno, podría ser, pero también el doble que es para reparación, pues también puede enseñarnos algo. Entonces, pues, unificar el concepto, ¿verdad? Sí, Para simplificamos. no... Pero es importante que ustedes tengan la información que van a encontrar en cualquier otra literatura para que sepan de qué se está hablando en otros lugares, en otras certificaciones, en otros libros que hablen estrictamente de transgeneracional y psicogenealogía, ¿sí? Para que no les suene como, y entonces, ¿por qué no me enseñaron esto en el diplomado? Pero yo les hablo de, yo soy muy pragmática, tengo una energía masculina muy a flor de piel, como se han podido dar cuenta, y a mí me gusta simplificar, o sea, no nos enredemos y ¿por qué tengo esa confianza de decírselos así? Por la experiencia que he tenido atendiendo a un montonazo de consultantes donde veo que no hay una diferencia significativa, hacernos un rollo con los nombres, ¿sí? Con las al final solo son etiquetas. Entonces, mientras más hagamos el trabajo simple nosotros, simple pero bien hecho, y con esa simpleza se lo expliquemos al coachee, más le va a servir también al coachee. Si no, el coachee se va a ir con un enredo mental que no le va a servir de nada. Sí, sí, completamente. Bueno, comparto eso de tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ¿verdad? Que el lenguaje que utilicemos sea comprensible, porque si es algo demasiado técnico, pues sí, cuesta mucho. O sea, cuesta mucho explicarlo y a la otra persona le va a costar más comprenderlo. Muchísimas gracias, Gaby. De nada. Y no queremos tampoco, no nos sirve en el trabajo psicoemocional la parte técnica. Queremos el resentir, que lo baje al cuerpo. Sí, Cari. Gaby, una preguntita. En mi familia, mi mamá nació un día, 15 de agosto, pero ella está registrada otro día, 21. En estos casos, tomo, ¿cuál? Su fecha de 15. nacimiento, sí. Bien. Esto era muy común antes. La ley no exigía antes que hubiese un periodo límite para registrar a los hijos y sobre todo en los pueblos, o sea, y antes, donde el registro ni siquiera se hacía en las iglesias, imagínense. Entonces es muy común encontrarse con estas dobles fechas. En tu caso no hay tanto problema porque no es muy separada la fecha del registro con la de nacimiento, pero hay personas que, suponete, nacen el 15 de agosto, pero la registraron no sé, el 20 de octubre. O sea, nada que ver. Ahí habría que tomar las dos fechas, porque no es casualidad que haya nacido en una fecha y hay un para qué inconsciente del alma familiar que por qué la van a registrar el 28 de octubre y no el 1 de septiembre. ¿Me explico? Hay algo ahí. Entonces, usamos las dos fechas. Lo mismo sucede con los 7 mesinos u 8 mesinos. Tomamos las dos fechas. Hay una fecha, ya el que sea 7 mesino, no es biológico. Y yo no estoy diciendo no es normal. Estoy diciendo no es biológico. Porque cuando éramos cazadores recolectores que vivíamos en la cueva, un niño prematuro lo más probable es que no sobreviviera. A la madre no le podían hacer cesárea. Quizás moría la madre y el niño. No había incubadoras, no había toda la tecnología que ahora hay.
Entonces, claro, ahora ese niño puede o niña puede sobrevivir. Entonces, ya ahí hay un conflicto detrás. ¿Para qué quiero salirme del vientre de mamá? ¿Qué pasa en el vientre de mamá? ¿Cómo es el ambiente emocional de mamá que yo necesito salir de ese útero temprano? Por ejemplo, entonces, vamos a tomar la fecha de nacimiento, porque nace ilegalmente, su fecha de nacimiento va a ser esa, pero también vamos a ver la fecha de los 9 meses de gestación, en donde debió haber nacido, ¿sí? Bien. Otra cosa me pasa en mi árbol. Ujú. Mi mamá a su papá no sabe ni cuándo nació ni cuándo murió, Ujú. por una cuestión de no me interesa y no quiero saberlo. Perfecto. Eh, y mi papá a su mamá sí la reconoce, la perdió de muy chiquito, a los 9 años, pero no se acuerda cuándo nació ni cuándo murió. Y la hermana, que es la que queda, tampoco sabe. Ok. Perfecto. Eso ya es Cuando te quedan algún información. concepto, O sea, fíjate que tú en tu árbol vas a tener tu fecha, la fecha de mamá, la fecha de nacimiento de la abuela, ¿sí? sí, Y el triángulo del abuelo va a estar vacío. Y eso, sí, solo al verlo, ya nos da información. ¿Para qué si saben la fecha de la abuela y no la del abuelo? Ahí hay algo detrás. Ya vemos que hay un excluido en el sistema. sí. Y esto no es un juicio, ni es una crítica, ni mucho menos. Solo estamos, ahí vamos a entrar a investigar, pero solo al ver esa plantilla, yo ya puedo ver, al ver ese triángulo vacío, hay algo acá con el abuelo. ¿Qué pasa? ¿Cómo era la dinámica entre la abuela y el abuelo? ¿Cómo era la relación de tu madre y con su padre? Porque algo pasa que no queremos, es como si no quisiéramos recordar al abuelo, como si lo estamos sacando del sistema. Y en el caso de tu papá es lo mismo, y quizás es porque allá hay un duelo bloqueado de un niño, ¿a cuántos años perdió a su mamá? A los 10. Un niño de 10 años para, eh, para quien es inconcebible perder a la madre. Entonces, es una solución biológica bloquear. Entonces, no quiero saber por qué te digo esto, Cari, porque no es así en todos los casos. Mi abuelo, por ejemplo, murió de una muerte injustificada, injustificable. Mi papá yo tenía 1 año de nacida. Él era alcohólico y murió ahogado en su propio vómito. Esto era un secreto familiar que a fuerza de puro vino lo descubrí con una tía, o sea, tomando vino con ella y sacándole la verdad. Porque son el mito familiar era que había muerto de un infarto, porque eso era aceptable, ¿sí? Y haciendo todo el labor, tengo esta hermana de mi papá, que esta es la que me cuenta, me suelta la sopa, pero he invertido en una vinoteca para ello. O sea, créanme, esta labor de investigación no es tan fácil, ¿no? Y claro, en una de tantas me contó la verdad, que él había muerto ahogado en su propio vómito en un pueblo X, o sea, fue una muerte injustificada, injustificable. Él tenía 50 años, o sea, era un adulto joven todavía. Y las fechas del cumpleaños del dichoso abuelo se celebran todavía en la familia de mi papá. La fecha de muerte, hay una misa todos los años, mi abuela le hace la misa y lleva sobre 200.000 años de muerto. ¿Me explico? O sea, ahí también hay un duelo bloqueado. Y mi abuela nunca más volvió a tener pareja, a casarse. O sea, ella no se viste de negro, pues, pero el negro lo lleva adentro. Sigue extrañando al abuelo, sigue diciendo que porque él se murió joven y la dejó sola con y los hijos ya eran grandes, eran adultos, pues. Pero hay un duelo bloqueado también ahí.
¿Me explico? O sea, siempre vamos a ver todos los excesos. Un exceso por falta de, o un exceso, valga la redundancia, por mucho. En este caso es un no querer dejarlo ir, no querer soltar, revivir y revivir y revivir el drama de la muerte, el nacimiento, tal. Y en tu caso quizás es un duelo bloqueado, anulando la información de mamá. ¿Está Bien. bien? Cuando hacemos el árbol, Gaby, mi abuelo después se vuelve a casar. Eso sí, mi nona, Sí, sí, sí. eh, Es ella parte le de tu incluyo. sistema. Es la segunda. Ok, La primera sí, es tu abuela y la sí, segunda es tu nona. Que me sí, imagino que como le decís nona es quien fungió de abuela. sí, 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 Y ser la sí. segunda Bien, no quiere decir, no es el segundo plato. ¿Me explico? Ahí hago referencia a los órdenes del amor de Bert Hellinger. No es uno ni mejor ni peor que el otro, es un orden cronológico. nunca. ¿Y de la Bien. abuela, de la nona, tenés fechas? Sí, mi nona está viva. Pero hay Y sí, fechas de la nona. tengo la fecha de nacimiento, pero no sé la edad porque no nos dice la edad. O Bueno, pero sea, con que la la fecha, dedujo. Así sí. claro, con la fecha de nacimiento ahí tenés la edad, pero la edad al Ujú. final no importa. No, 31 del 7 sé, pero no sé de qué año es ¡Ah! y no Ah, sé cuántos años tiene porque nunca lo quiso decir y no lo sabe mi papá y no lo sabe mi tía tampoco. ¡Ah, qué O sea, que divertido! es deducción. Bueno, igual Pero bueno, para efectos del árbol, 31 del 7 no sirve. Pero ves, la fecha de la nona está presente en la plantilla, estoy hablando de la plantilla transgeneracional, la fecha de la abuela biológica no. Gaby, Ahí hay algo. aprovechando lo que dice la compañera Cari, mi abuela tuvo un primer matrimonio antes de mi abuelo. Sí. Yo obviamente ni lo conocí, ni mi mamá, ni mucho menos, porque obviamente para que naciera mi mamá y todos sus hermanos y todo, pues y el señor tuvo que haber fallecido, ¿verdad? Porque si no, pues no se hubiese O a lo dado. mejor no Bueno, falleció, a lo mejor solo se separaron. No sé si sabes ujú. ahí algo. No, en el caso del señor sí tengo plena seguridad que el señor falleció. Ah, Fue un matrimonio corto, de corta duración por la muerte. ujú, Es así, injustificada e injustificable, ujú. pero al no conocerlo y no tener tal vez como una relación directa, ¿es necesario que lo incluya en mi árbol o No, no? o sea, este señor es parte de tu sistema, porque fue el Ujú. primer marido de tu Mi abuela. abuela, Y ajá. para que tu madre naciera, ese señor tuvo que morir. Ujú. Porque si ese señor hubiera seguido vivo, tu abuela no se hubiera casado con tu Ujú. abuelo y tu madre Y- no sería tu madre, ni tú hoy estarías aquí. exacto, ¿Sí? entonces sí. Pero espérame, pues. Entonces, este señor es parte de tu sistema, pero para efectos de este análisis no lo metas. Ah, perfecto. Porque si no, vamos a empezar a llenar el árbol de un montón de figuras que son parte del sistema, pero nos vamos a enredar. ¿Sí? Exacto. ah, Pero sí es bien. importante que sepas que hay que darle su lugar. Y ojo, también va a depender de cuál es el motivo de consulta, cuál es la problemática que tú vas a trabajar en ti. Si me decís que lo que vas a trabajar es un tema de conflicto de pareja, no logro tener pareja, el señor va. Ujú. No, no, pero no es mi caso porque, pues sí, Porque no es. aunque más, Bueno, sí, no, entonces, no. por el momento, no lo metas. Ok, Pero excelente, tú que muchas sepas gracias. que sí es parte de tu sistema y cuando Ujú. hagas tu mural en la pared de tu casa, va metido. Va metido. Porque Excelente, gracias a su sacrificio, es decir, gracias a su muerte, él dejó el lugar a mi abuelo. comprendo, claro, claro, sí. Por eso es que esas exparejas son importantes y son partes de mi sistema. Porque gracias Ujú. a que ya no están, por ejemplo, me invento, si yo tuve es eso que tú estás diciendo, una primera pareja, un primer matrimonio, o una pareja con la que yo me iba a casar, pero ya no me casé, gracias a que ya no me casé con esa pareja,
me caso después con el que será el padre de mis hijos. Entonces, para que mis hijos existiesen hoy, esa primera pareja tuvo que no llegar a la iglesia para casarnos. Claro. Sí. Todo tiene un propósito. Aquí se Esto- resuelve la duda que muchas veces me hacen, que es, ¿y tengo que incluir a mi exmarido? Sí. O sea, aunque se lleven de los pelos, aunque no, es que el papá de mi hijo no figura en la vida de mi hijo. Bueno, no importa, pero es el papá de tu hijo. Hay que darle su lugar en el sistema. Hay una alumna, ella es exalumna de la diplomatura, alumna ahora del máster, y es muy simpático porque ella, su primera pareja se llama Alejandro, tienen un hijo que se llama Alejandro. Al tal Alejandro no lo pueden ni ver en pintura, pero ¿con quién se casa? ¿Y quién funge como padre de su hijo? Un Alejandro. Exactamente. Eso es una reparación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ya se tiene que divorciar de este Alejandro? No. Solo que tome conciencia que no es casualidad que su inconsciente se haya buscado otro Alejandro como el sustituto, entre comillas, porque no es sustituto, del padre de su hijo. ¿Se entiende eso? Gaby, sí. Gaby, Sí, sí. cuando hagamos lo nuestro, es lo mío para arriba, ya no van mi pareja y mis hijos, porque ya Sí, iría para abajo. tu pareja, pues tus hijos no, porque no estás, o sea, tú puedes poner a tu pareja y a tus hijos, porque son como para que tú tengas tu sistema completo. Sí. Claro que no vas a analizar a tus hijos porque no se analiza de arriba hacia abajo. Y la pareja sí que es importante porque las parejas o exparejas son nuestros mejores maestros. Ahí es donde encontramos los mayores dolores a veces y los mayores goces a veces. Entonces, hay un para qué, no es casualidad que yo me ponga de pareja con quien me pongo de pareja. Entonces, si estoy analizando un tema, si mi motivo de consulta es un tema de desorden amoroso, no puedo tener pareja, está bueno también saber las exparejas las importantes, no el del kinder. Las exparejas importantes, ¿qué pasó con esas exparejas? Bien. A mí me llamó mucho la atención porque, bueno, haciendo esto, mis dos hijas, mi fecha de última menstruación, las dos fueron un 16. De Eso, diferentes en meses. este caso, si yo tengo, claro, de diferentes meses, pero las dos 16. Una de un 16 de marzo, la otra un 16 de noviembre. Ujú. En ese caso, ¿son dobles también o no? En eso no va. Doble siempre es mes y más menos 10 días. Ahora, hay algo con el número Mes. 16, que quizás en Sí, algún momento para ti es importante. ¿Qué significa para ti el número 16, por ejemplo? Pero es que todo va a depender del motivo de consulta. Vuelvo, insisto y repito. Sí, Dani. bien. Bueno, yo ya le hice como la primera pasada a todo el módulo y visto los videos, etcétera, y tengo algunas dudas anotadas y algunas que ya has respondido. Ujú. Hay una cosa que me llamó la atención, Gaby. No entendí muy bien o quedé con duda porque se explica muy chiquitito lo del heredero universal. Lo que pasa es que yo me di cuenta que, o a lo mejor lo entendí mal. Yo, por lo que entiendo, soy doble de mi papá, pero por la Ok. fecha de fallecimiento de mi papá. Yo nací Sí, un 11 de marzo y mi papá murió un 8 de diciembre. En ese sí. caso seríamos dobles Tú por la fecha. son dobles y tú eres heredera universal de papá. Pero eso, ¿qué significa? Porque aquí lo explican, dicen que es el heredero, pero no, o sea, dicen existe el heredero universal, pero no, ¿eso qué? Entonces, nuevamente es una connotación que hacen que se hace en la literatura de psicogenealogía y transgeneracional. Para mí es un doble igual, pero
la connotación que tiene en la literatura el heredero universal es que todo aquello que no pudo o no quiso hacer o resolver papá, viene a mí. ¿Se entiende eso? Perfecto, sí, sí, lo entiendo bien. Yo tengo algunas dudas, Gaby, Sí, acerca del árbol. ¿Te las puedo hacer? sí, A claro. lo mejor son... Son dudas ¿Qué técnicas pasa, por ejemplo? en cuanto al Sí, armado del árbol. técnicas. Sí, A ver, por ejemplo, aquí, espérame, que aquí ¿qué tengo pasa si un la árbol. persona... Un segundo. Ya, Entonces, esta es la plantilla que ustedes tienen en formato Word para descargar. Por favor, úsenla o hagan una, pero hago mucho énfasis en esto porque es también Gaby, esa es parte la de ser, plantilla que tú subiste. sí, Es que pero yo cuando lo la que no tiene, descargo, lo que no tiene es esta parte de acá abajo. ¿Por cuando qué? yo la Porque Pato descargo, no va, me aparece eso. ¿qué te parece? Como 4 círculos y 2 triángulos, una cosa así. Ah, No sé si a bueno, los demás les... Si lo es voy problema a, mío lo voy a o... revisar, porque te tendría que aparecer desde esta doble línea, que sería, aquí sería mamá, aquí sería papá, aquí abuelos maternos, abuelos paternos y bisabuelos. Esta parte de abajo no, porque lógicamente tú vas a poner un círculo acá porque sos mujer, pero Pato va a poner un triángulo acá porque es hombre. Por eso está en blanco esa parte. Y porque no sé si están en pareja, no están en pareja, etcétera. Entonces, por eso esta parte de acá abajo la van a encontrar en blanco, pero todo lo de arriba te tendría que aparecer. Lo voy a revisar yo, qué bueno que me dijiste, que para ver si no es un error de codificación del link o qué sé yo. Y si hay un error, la vuelvo a subir para que Claro, la tengan No, completa para descargar. o si es... Ga- Claro, a lo mejor el mío no la carga. Gaby, el link está bien, la plantilla baja bien. El problema es que hay algún problema con la configuración del Word sobre el que está hecho. Porque después cuando lo tratás de acomodar o generar los nuevos lugares, empieza a tener problemas de, como, de movilidad de las zonas, o no, a veces no te deja escribir o demás. Quizás sea necesario, si querés yo me ofrezco, hacer la plantilla por ahí mejor en un PowerPoint, La si no es tengo muy hecha, complejo. Pato. Justamente eso Es es lo que les quería enseñar porque para eso es aquí. mucho más fácil el PowerPoint que el Word. Sí, la tengo hecha, entonces lo que voy a hacer es, la voy a sacar, esta diapositiva de esta presentación es la de la masterclass que ustedes tienen, la voy a sacar de acá y la voy a dejar, le voy a dejar el PowerPoint solito, con solo esta plantilla, para que la puedan trabajar desde el PowerPoint. ¿Está bien? Ah, genial, porque al menos la que yo descargué, o sea, cuando la revisé, me aparece, de hecho me aparece el icono como de matrimonio, ahí me aparece el hombre, como en ese espacio para mover, pero no me aparece el hombre solo. Dije, bueno, voy a tener que verlo yo como en un Word, pensé que, o sea, en un PowerPoint o en algo, para Ujú. poder dividirlos, para hacer la figura, y pensé que esa era. Entonces ahora que vi la que tú mostraste, me di cuenta que la que yo abro no es igual. Ok, entonces yo me ofrezco, ya la tengo hecha, es gracias Pato por tu ofrecimiento, pero ¿para qué te voy a hacer trabajar si ya está hecha? Entonces yo ya la tengo hecha, se las voy a subir. ¿Esto por qué lo pido así? Por profesionalismo, porque no le vamos a entregar, esto es una información de tanto valor para el consultante que no le vamos a entregar una mamarrachada en una hoja. Miren, a mí me han entregado, me han mandado fotos de plantillas transgeneracional hechas en servilletas, por favor. O sea, esto es una falta de respeto total al consultante y jamás yo referiría a un bioneurocoach, a un coach, perdón, neurobiológico que hace plantillas transgeneracionales en servilletas. Pues, o sea, pues un poquito de también el propio profesionalismo. Simplemente, y porque bueno, luego yo tengo que ver esas plantillas y entenderlas, entonces mientras más ordenado, más limpio, más claro esté, es mejor. Entonces, como tenés dudas del armado, déjame salirme de la presentación, del modo presentación Perdón, Gaby, y, o sea, tenía dudas más que, o sea, del armado, el armado lo entiendo, la ok, duda, perdóname, me expresé mal. Las dudas que tengo son respecto del llenado del árbol, pero por ejemplo, sí, ¿qué pasa si una persona
es adoptada y no sabe ninguna fecha de su familia biológica, ¿en ese caso se trabaja solo con la nueva familia? Claro, ¿Y se porque puede hacer no es igual? casualidad, nuevamente, que ese niño o niña haya sido adoptada por esa familia específicamente. Uno, porque ya sabemos que, ¿por qué adoptan a este niño y no a cualquier otro de tantos que hay ahí para adoptar, ¿no? Hay una resonancia, hay una información inconsciente. Y luego el doctor Christian Bucaram, no sé si está en este módulo el libro, El poder anticáncer de las emociones. Si no está en este módulo, va a estar en el siguiente, cuando hablemos de los síntomas. Él es un oncólogo. Este libro es muy lindo, muy fácil, muy sencillo de leer. Él tiene un capítulo del libro, él como oncólogo hace todo un research de cómo se heredan epigenéticamente los conflictos emocionales de las personas, como él es oncólogo, obviamente él se centra solo en el tema cáncer, pero tiene un capítulo en el libro de cómo a través de los estudios que él ha hecho, los pacientes que él atiende o ha atendido con cáncer, somatizan los patrones psicoemocionales de la familia adoptiva. No tienen información de la familia biológica, pero, pero somatizan los patrones psicoemocionales de su familia adoptiva. ¿Por qué? Porque al final ese es el medio en donde crecen. Y justamente ese medio es el que va a afectar epigenéticamente la activación o no de un gen de cancerígeno o desactivar el gen que es supresor del cáncer. ¿Se entiende esto? Entonces, está bien trabajar con la familia biológica. De todas En este caso, formas, sí, dime. no, te lo preguntaba porque tengo una amiga en esa situación que me ha ayudado en otras prácticas Es tu y próxima víctima. puede ser. El tema es que, bueno, ella tampoco sabe su fecha de nacimiento, entonces tomamos la que tiene como inscrita también. Ella sí que no sabe como mucho de quién es en cuanto a su pasado. Wow. Ok. Entonces, Sí, sí, ahí sí se podría hacer en el fondo, si esa era mi duda, se podría trabajar. sí. Otra duda, a lo mejor es súper tonta, pero encuentro que en estos tiempos es bueno hacerla. Las personas que pertenecen como al LGTB, que hoy día se ve tanto, ¿cómo se expresan aquí en el árbol? Tengo la duda porque no sé si hay una persona que nace hombre, pero dice que quiere que le digan mujer o esas cosas, o que hoy día existe tanto, no quiero ser, pero hay gente que se identifica con un árbol, no sé, ¿cómo lo trabajamos en el árbol transgeneracional? Bueno, transgeneracionalmente no hay o sea, no debería haber un conflicto. Tú me estás preguntando por saber qué figura poner. Ok. Y dos cosas. Uno, todos estos temas de LGTB o yo soy un camarón o yo no soy nada, vieron que en Argentina ya hay el primer no binario, los argentinos, mi pato, estos argentinos. Eh, y, y bueno, alguien, esto no lo he comprobado yo, no lo he investigado, pero alguien alguna vez me dijo que la ONU reconoce 14 géneros, algo así, porque está todo lo LGTB, más si yo quiero ser delfín, o yo me identifico como así no binario, o yo soy, no sé, un ser celestial, qué sé yo, o sea, Creo que ahora están reconociendo como más de 60. ay, no puede ser, pero eso está Sí, documentado. sí, yo lo estuve leyendo y creo que ahora están reconociendo muchos más. Bueno, perfecto, somos una humanidad diversa. Entonces, fíjate que cuando se hacen todos estos estudios de psicogenealogía y transgeneracional, estamos hablando de por allá por los años 60. Olvídate del tema LGTB. Entonces, hay muy poca estadística todavía porque siguen siendo una minoría, por más que haya 60 y pico,
géneros, pero siguen siendo todavía una minoría. Entonces hay muy poca estadística y acordate que para que la ciencia valide algo, tiene que haber una masa estadísticamente representativa. No la hay. Lo mismo sucede con los niños in vitro, por ejemplo, los fertilizados in vitro. Hay muy poca estadística y habría que partir por estudiar, o sea, la persona no lleva un cartel que dice soy un niño in vitro. Entonces, es un consultante que viene por un motivo de consulta y que tú en consulta te enteras que fue fertilizado artificialmente en un Petri. ¿Qué implicaciones tiene eso en su vida? No lo sé, no lo vamos a saber, porque nuevamente partimos del motivo de consulta y vamos a ver si el que sea un niño fertilizado artificialmente pudo haber influido, sí o no. Entonces, en cuanto a poner la figura, yo pondría la figura biológica porque su cuerpo nace con una biología específica y pondría la figura del otro sexo. Ahora, si es árbol, hijos, pues no sé, pones un árbol, qué sé yo. Porque no queremos imponerle nada a la persona. Y ojo, la homosexualidad o todos estos temas LGTB, Z, no son un conflicto en sí. Es decir, nosotros en coaching neurobiológico no lo trabajamos como un conflicto, a menos que a la persona le esté causando conflicto aceptar su homosexualidad, por ejemplo. Pero no es que ser homosexual sea malo, entre comillas. ¿Me explico? Entonces hay un para qué tu cuerpo nace con órganos genitales, no sé, femeninos, pero tú te sientes hombre, entonces yo pondría las dos figuras. Perfecto, o sea, yo sé que puede ser como una exageración hoy día, pero digo, si voy a hacer, trabajar con consultantes, puede que el día de mañana me aparezca uno y no quiero quedar así como lleno la plantilla, o sea, como lleno el árbol. Y además eso va a depender, Dani, mucho. Mira, yo... La duda. Y te quería hacer otra consulta. ¿Sí? ¿Hola? Yo estoy aquí. Sí. ¿Aló? Sí, es que te frizaste un momentito y solo quería cerrar el tema anterior con un ejemplo. Yo trabajé, bueno, he trabajado con varias personas homosexuales y no todos se identifican como, es decir, te pongo un ejemplo, estuve trabajando con un chico homosexual y su motivo de consulta es, me da vergüenza, no puedo salir del closet, mi familia me va a rechazar. Esos conflictos fueron los que trabajamos con él, pero él se siente hombre, un hombre gay, ¿me explico? O sea, no todos tienen este tema de soy gay, entonces soy mujer. Va a depender mucho de la percepción de la persona. No, sí, yo tengo amigos gays, lo entiendo, si más que nada me refería también, o sea, ver ese caso porque es como, se está cada vez viendo más, entonces podría ser más común que en el futuro nos aparecieran personas que me dicen, sí, pero yo soy trans o lo que sea, y como se ve tal, y después decía, pucha, aparecen personas que se creen perros, que es no sé qué, y independiente de lo que yo piense respecto de eso, ¿cómo pongo a la persona en su árbol? Decía yo, y bueno, quería aprovechar de preguntarlo. Uh-huh. Y la otra consulta, Gaby, ¿existe algún caso en el que a una persona no se le deba aplicar el árbol o que no se le sirva o que no, ya sea porque por el desconocimiento de no sabe, por ejemplo, nada de sus abuelos, así que tendría solo información de los papás y de él, por ejemplo? ¿Hay algún caso en que el árbol como que tendría demasiada poca información, entonces no sirve llenarlo o trabajarlo? En mi experiencia, no. Porque también cuando no hay información, eso ya es información. Y van a aprender en el taller Renacer un protocolo para trabajar el transgeneracional cuando no hay nada de información. Porque al final, ese no hay nada de información es un decir, no hay nada de información consciente, pero a nivel inconsciente está toda la información. ¿Puedo compartir algo en ese sentido que me pasó armando el transgeneracional? Sí, dale. Que está relacionado con esto justo. Yo lo ¿Tú estaba sos armando... argentino? ¿Qué sos?
¿Sos hombre, camarón, delfín, árbol, mujer? Yo soy X, según los nuevos documentos. Muy bien. Y cuando tengo tiempo me hago cosplay. Bueno, no, el punto era, cuando armaba el árbol, perdón, encontré que por el lado de la línea materna tenía armado toda la línea que correspondía al lado materno de mi mamá, por así decirlo, ¿no? O sea, Ah, sí. mamá, mi abuela. Bueno, por el lado de mi abuelo no tenía datos ni de fallecimiento, tengo nada más que el año en realidad, y no tenía tampoco datos de nacimiento. Pero empecé a trabajarlo y a concentrarme y a meditar sobre el árbol, y lo que me terminó surgiendo es descubrir la edad que tenía, o sea, cuándo nació en realidad, a partir de, no sé, de deducir que justamente había una relación entre el momento de fallecimiento, la edad a la que fallece, perdón, mi madre, y la edad de fallecimiento de él. Y a partir de ahí fue que pude reconstruir las fechas. La verdad, no sé si suele suceder eso, pero bueno, es como que empezaron a aparecer las fechas por simple relación entre otros miembros que había dentro del mismo árbol, ¿no? Wow, buenísimo. Esto les va a empezar a pasar, les va a empezar a venir información Ujú. que ni siquiera quizás van a saber de dónde sale, pero si te resuena, esa es la información, esa es por lo menos la información que está identificada en tu inconsciente y por lo tanto esa es la información que te va a servir para trabajar. Sí, de hecho a mí me resonaba, no sé por qué, porque no lo sabía en realidad, ¿no? Mi mamá falleció a los 58 años de cáncer. Wow. Eh, y me resonaba, sabía el año en que había fallecido mi abuelo, pero no tenía el año de nacimiento. Y me resonaba que no sé por qué sabía que él había fallecido a la misma edad o que mi mamá mejor había dicho, fallecido a la misma edad de él. Y a partir de ahí, después apareció un papel donde lo pude confirmar, pero no tenía ningún registro, o sea, no tenía forma Ah, de armarlo. wow. Increíble. Wow, qué maravilloso, Sí, Pato. surgió en eso. Buenísimo. Lo Ujú. máximo es que encontraste el papel, pero vieron que la información llega cuando tiene que llegar. Ujú. Y apareció el papel que te lo confirma. Esto es espectacular, porque esta es la comprobación científica, porque además hay un papel que lo respalda, Ujú. que la resonancia existe. Sí, sí, sí. Genial, buenísimo, Sí, gracias, igual, Pato. no Ala, me luego queda. si querés, por supuesto, yo sé que es información tuya, pero si nos querés compartir la foto del documento, sería genial, como Sí, para dejarlo anecdotario en nuestra aula virtual. sí, 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 después te lo paso. O sea, no es el comprobante del nacimiento, pero es la suma de dos actas que están dando vuelta que te da específicamente el año. No tengo la fecha, Bueno, lamentablemente, todavía, pero sí, sí, claro. digamos, me produjo resonancia lo del momento de la muerte y los años que tenía el momento de la muerte, y lo confirmé después por estos documentos. Genial, buenísimo, así es. Van a ver, cuando uno se mete, cuando nos metemos a hacer estas investigaciones transgeneracionales, empieza a venir la información o empezamos a soñar o aparece un primo lejano que teníamos 1000 años de no ver y de repente nos sentamos a charlar y en la conversación surge o viene la tía o no sé qué. La información empieza a llegar. Hablando de información, hay un sitio que se llama Family Search. Ujú. Es un sitio hecho por mormones, gratuito, solo hay que crear una cuenta y hay información ahí. Yo logré encontrar información de mi familia alemana, no toda. Logré encontrar un acta de cuando mi abuelo guatemalteco se embarca, o sea, el acta del barco en ese entonces, porque les hacían un examen de tuberculosis en aquel entonces. Entonces el manifiesto del barco donde dicen que él es el pasajero, número no sé qué, no sé qué, no sé qué. Tuve una charla con una persona mormona y ella me decía que para ellos en su religión es muy importante este tema de los ancestros. Entonces, los mormones alrededor del mundo se han dado a la tarea de ir a los registros civiles de los diferentes países y digitalizar la información que está en libros viejos. Claro, hay libros que no están, hay libros que se quemaron, pero bueno, esto por si les sirve, si alguien, cuando nos metemos a investigar el transgeneracional y quien tiene el tiempo, obviamente, para hacerlo y la motivación, la información aparece de una manera o de otra. Así que
Les voy a después a pasar la página, el link en el aula para que se puedan meter quienes les interese investigar. Es muy lindo porque en algunos casos hay hasta las fotografías de las actas escritas a mano con aquellas letras antiguas, cuando se ponía es hijo natural de, por ejemplo, porque era un hijo ilegítimo, ¿verdad? Así que es como a quien le guste, digamos, el tema y quien quiera investigar, puede ser que encuentre información de sus ancestros ahí. Gaby, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Pues sabes que en esto de ir investigando, en mi caso, mi papá, él siempre y su hermana dijeron, su mamá había muerto de un susto, estaba embarazada, nace la bebé. Y ¿La mamá de quién? Ah, la mamá de tu papá. mi abuela, mi abuela. Ah, wow. Mi abuela, según mi papá y mi tía, porque es lo que a ellos les dijeron, mi abuela muere de un susto, estaba de 8 meses, nace la bebé, vive 2 horas, una nena, y fallece. Uh-huh. Yo en esto de ir averiguando fechas, llego a una tía de él y me cuenta que la mamá sí, a través de una noticia que tuvo convulsión. Entonces yo digo, lo que ha tenido no fue ningún paro cardiorrespiratorio, cosas, sino que ha hecho una eclampsia. Pero esto es mi suposición. Uh-huh. Por la convulsión y por la época en la que estaban, no fue factible la viabilidad de la bebé. Uh-huh. Pero ¿vale mi conclusión esa resonancia de diagnóstico que yo hago o no? Dos cosas. Uno, ¿te resuena? Sí. Dos, ¿te va a servir para investigar tu motivo de consulta? No sé. Entonces la respuesta es no sé. Es decir, cuando yo siento que hay algo detrás, o sea, yo me puedo aventurar a lanzar estas hipótesis y va a depender, se va a confirmar o no mi hipótesis en mi sentir según el motivo de consulta que yo esté investigando. Te pongo un caso, un ejemplo. Mi motivo de consulta es no logro terminar mis proyectos. No logro terminar mis proyectos. Me frustra, me enoja. Ya sé, he recibido no sé cuántos cursos de cómo, de project management, de cómo manejar el tiempo, de aquí, de allá, pero no logro terminar, o sea, técnicamente yo ya sé, pero no logro terminar mis proyectos. Ahí hay una reparación, hay algo detrás. Y puede ser que esté relacionado con esta muerte de la abuela. No logró terminar el proyecto de darle la vida a su hija, por ejemplo. O puede ser que esté relacionado con la hija muerta. No pudo ni siquiera empezar su proyecto o terminar, ¿verdad? Empezar sí, porque ya estaba viva dentro del vientre materno, pero no pudo tener un proyecto culminado exitosamente, llamémosle así, porque murió temprano. Ahora, si es verdad que murió de un susto o de una eclampsia, no lo sé. Al final tampoco va a ser importante para este motivo de consulta. Lo que va a importar es, aquí hay dos proyectos que no pudieron ser. El de la abuela, de no poder dar a luz a su hija y darle la vida, y de no poder ser mamá de esa niña, y el de la niña, de no poder tener su vida en este plano dual. ¿Se entiende eso? Entonces, al final, no importa de qué murió la abuela. Ok. Gracias. A menos que, ahorita voy, Dani, que tú, todos tus partos, has vivido eclampsias o preeclampsias. Entonces, quizás sí que la abuela, si ese es tu resentir, quizás la abuela sí que murió de esa eclampsia. ¿Me explico? O sea, va a depender del motivo de consulta. Ok. Gracias, Gaby. Sí, Dani.
No, más que nada comentarte eso. A mí cuando vi el video ese de ampliación transgeneracional, creo que es donde tú muestras ejemplos de trabajo con árbol. Y lo que me generó un poco de susto fue como el encuentro que hay que tener mucha delicadeza o no sé cuál es el atributo para poder, en el fondo, visualizar todo lo que tú lograbas ir viendo. Incluso me llamó mucho la atención ese árbol donde no habían líneas, casi no habían conexiones, no habían fechas, no habían dobles por fecha. A la conclusión que llegaste, de acuerdo a la información que fuiste viendo, fue increíble, que era el tema de muerte, era el, el arquetipo y el tema de el niño que comía, el niño que le hacían comer, tomar el jugo de naranja Ah, con sí, el sí, sí. huevo. Ese, y yo Ella fue decía, mi compañera del colegio, imagínate. sí, Nosotros crecimos juntas y yo nunca me enteré de esa historia hasta qué hace terrible. 2 años que ella vino a consulta conmigo. Eso me llamó la atención porque no había líneas, no había como ni un, de dónde empezar, de dónde partimos esto y cómo tú fuiste trabajándolo para llegar a esas conclusiones y que en el fondo, obviamente, hasta a mí me resonaba, siento que yo no era partícipe de la historia, lo que se vio, fue como que la guata se me apretaba de verlo, entonces decía, igual esto es un arte, o sea, es un arte el poder llegar y visualizar esto y me genera un poco de susto, es como voy a lograr yo poder conectarme a ese nivel. Qué maravilloso, porque me genera susto a mí también cada vez que hago una consulta. Ah, ya, no está mal, porque dije, a lo mejor mi inseguridad es lo que me va a trabar cuando me toque trabajar, pero me genera una sensación de que siento que es más allá de entender cómo se elabora, sino de la conexión que uno logra con la persona y con, no sé, con el espíritu, llámalo como quieras, para poder abrirse y lograr tener esta visión. Mira, son muchos años de práctica y de trabajo con consultantes y conmigo misma. O sea, esto, como tú bien dices, es un arte, el arte de hacer acompañamiento, el arte de hacer coaching, es algo que se adquiere con la práctica. Es leer mucho, sobre todo practicar mucho, meter la pata, porque a todos nos ha pasado, estudiar mucho, es decir, yo cuando hago un árbol con la persona, quizás hay cosas que saltan a la vista muy obvias, pero yo estudio los árboles después de la consulta, me quedo con las notas que he tomado, vuelvo a ver el árbol, me centro, entro en estado de presencia, me pongo a disposición de ese sistema familiar y bueno, y planteo hipótesis. Solo eso, planteo hipótesis y a veces me dicen eso nada que ver y entonces está bien, hay que investigar por otro lado. Eh, no todos los conflictos tienen un origen transgeneracional también. Puede ser que un conflicto, su origen sea en proyecto sentido o en un tema de la primera infancia y no hay una temática importante transgeneracional en sí misma. Entonces, eso por un lado. La práctica te va a ir dando es aprender a tener lenguaje simbólico, aprender a manejar lenguaje biológico. Eso, ustedes están en la primera semana del módulo 7, o sea, tranquila porque lo que sí que te voy a machacar de aquí a 3 meses que terminemos con la parte virtual y en el taller lo vamos a volver a ver y lo vamos a volver a repetir. Eh, entonces, esto lo vamos a estar rumiando por un buen tiempo y lo van a estar practicando y lo vas a ver también en los feedbacks de tus prácticas, que yo te voy a plantear hipótesis. Yo te voy a decir, yo aquí veo tal cosa o a mí yo no veo tanto que sea un arquetipo de víctima, yo veo más el de esclavitud porque va, ta, 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 ta. ¿Te suena? Siempre les voy a preguntar eso, porque no es una imposición. Y a lo mejor ahí dicen, ah, sí, porque tal, o no, porque la consultante o porque yo no lo vivo así. Bueno, está bien. También puede pasar que en este momento no me suena, pero dentro de un mes que vuelvo a ver mi análisis transgeneracional, digo, ah, ahora sí que lo puedo ver. ¿Me explico? Esto es así. Y luego, el tema del susto, a mí me encanta porque hay que hacerse amigo del vértigo previo a cada cita. Porque
o por lo menos así lo hago yo y así lo vivo yo, porque claro, a mí me gustaría saber qué va a pasar en cada cita y tener todo estructurado y planificado y que el consultante me conteste lo que yo quiero que me conteste y que le guste además los protocolos y que después me diga qué maravillosa sesión tuve, tal, y resulta que nada de todo eso es ego, 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 ego. Entonces, hay que hacerse amigo de ese vértigo previo a cada cita, porque nos metemos a terreno que no podemos controlar, no sabemos qué va a surgir en cada cita, no sabemos si al consultante le va a servir o no le va a servir, o si le va a servir en este momento, quizás no, pero después sí, no lo sabemos. Y esto es todo un aprendizaje para los que tendemos a ser perfeccionistas y controladores, de confiar, de ser humildes, de centrarnos, de entrar en estado de presencia, dejarnos fluir y echar mano de las herramientas que tenemos. Y el resto, hay una mano misteriosa que se encarga de mover piezas que no sé ni siquiera cómo se mueven. No sé ni cómo se han movido en mi historia personal, mucho menos voy a saber en la historia de alguien más. O sea que está todo bien, el susto está bueno. Este susto hay que aprender a sacarle lo bueno. Este susto es el que te hace estudiar, prepararte, volver a revisar un árbol donde yo siento que, ay, como que no pude, no me queda claro, no lo puedo ver, entonces me siento a revisarlo otra vez. O sea, ese susto lo transformamos en algo ecológico y positivo para mí y para mi consultante. ¿Está bien? Gabriela, un par de consultas. Sí. Consultas / reafirmaciones. Entonces, me queda claro con las fechas, porque no me había quedado tan claro, me queda claro con las fechas que el +/- aplica tanto a un extremo, digamos, de la relación como al otro. O sea, si yo soy el consultante, aplica a mi fecha de nacimiento y aplica de pronto a la fecha de nacimiento, no sé, de mi padre o de mi madre, que estoy comparando, a ver si somos dobles. En definitiva, es +/-10 en una fecha, +/-10 en la otra, y si encuentro superposición, puedo determinar que son dobles. Correcto. Bien. La segunda, cuando es doble por nombre, y en mi caso, por ejemplo, porque en mi familia hay tendencias a tener más de un nombre, el doble por nombre es con el, digamos, con el primer y segundo nombre completo, o con cualquiera de los dos. Con cualquiera. Con cualquiera, ok. Me imagino así por eso, pero quería estar seguro por ese lado. Y después hay algo en el texto que era lo que te preguntaba antes, que leí que no me termina de quedar en claro, cuando dice que las sombras son memorias creadas por los silencios de familia. ¿A qué se refiere con eso? ¿Podés volver a repetir, porfis? Porque te oí un poquito entrecortado y no te escuché bien la pregunta. Cuando está hablando de juntamente que... a ver, cuando está hablando de las características que hay que tener en cuenta en el árbol genealógico, ¿sí? ¿Sí? Y básicamente en el segundo punto, cuando se habla del inconsciente individual y del consciente familiar, dice que las sombras son memorias creadas por los silencios de familia. Ah, No termino de entender lo que quiere decir ahí. ok. La sombra se refiere al término que utilizó Jung para todo aquello que está reprimido a nivel inconsciente. Entonces, las sombras, o aparte de las sombras, o algunas sombras, es decir, esa información reprimida a nivel inconsciente, viene por esos silencios del árbol, por todo lo no dicho o lo no procesado en el sistema familiar. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto que no me acuerdo si ya está puesto en alguno de los videos, pero a mí es un caso que me impactó mucho. En Colombia, en un taller, una de las asistentes en el taller nos decía que toda su problemática son ahogos, que ella se siente ahogada en las deudas, que los problemas le ahogan, o sea, su palabra era ahogo. Y nos dice, mi hija nace con doble vuelta de cordón y yo, ella llevaba siempre una bufanda. Estábamos en Cartagena, en el puerto de Cartagena. Y esa mujer, claro, en el salón ya sé que hay aire acondicionado, pero bueno, nadie va con un abrigo a una playa. Y esa mujer todos los días entraba con un coso enrollado en el cuello
Y cuando nos comparte su historia, entonces se baja y nos enseña la cicatriz acá en el cuello. Nos dice, no me acuerdo cuántos años tenía, iba en una moto, tuve un accidente en la moto y salí volando de la moto y me quedo enrollada en un alambre de púas. El alambre de púas es lo que le salva al final la vida, porque si no se iba a un precipicio. Pero claro, tiene toda la cicatriz en el cuello. Lo alucinante de esta historia es que eso nos lo compartió el día domingo, que era el último día del taller. Ella dice que cuando el día viernes nosotros estábamos hablando justamente de todo este tema transgeneracional y entonces ese viernes ella coge el teléfono y llama a su madre y para preguntar historias de ahogamiento o de cosas de cuello, que es lo que yo le decía, hay que buscar qué temáticas de ahogo, de asfixia, porque no es una casualidad que lo que te salva a ti la vida es un ahogamiento o un ahorcamiento con un alambre de púas y que tu hija nace con doble vuelta de cordón, eso es una memoria transgeneracional, La mujer quedó en shock porque su mamá le confiesa un gran silencio en el árbol, que es que su abuelo no era el primer marido de su abuela materna, era el segundo marido. El primer marido de la abuela materna, que no es su abuelo biológico, se suicidó ahorcado. Y era el amor de la vida de la abuela. La abuela nunca pudo superar la muerte de ese hombre, de ese abuelo. Después, bueno, se casa o se junta, no sé, con el que fue su abuelo, con ese señor, perdón. Después se junta o se casa con quien fue su abuelo, pero la abuela en silencio, en secreto, siempre añoró a su gran amor, el que se suicidó. Y esto la abuela lo confiesa pocos días o semanas antes de morir a sus hijos. O sea, los hijos nunca supieron de ese primer matrimonio. ¿Me explico? A eso se refiere ese silencio, que era una sombra, es decir, una información en el inconsciente que busca salir a la luz. ¿Cómo? Con temas de ahogamiento en la vida, en la tercera generación, en la nieta, no en la madre, en la nieta. ¿Se entiende ahora? Ok, está clarísimo. Bien. Sí, me quedó clarísimo. Tengo una duda, ahora yo me quedo con la duda si te entendí bien la primera pregunta con respecto a los más menos 10 días. Solo para no crear aquí un despelote. Es decir, tú, consultante, o mira, tú... te lo pongo así. Sí. Fecha de nacimiento mía, 20 de marzo. Sí. ¿Sí? Fecha de nacimiento de mi abuela, 3 de junio. 20 ¿sí? de marzo, 3 de junio. 3 de junio. O Ajá. sea, por mes estamos en la misma línea. Sí, pero por más menos 10 días no. Por eso te preguntaba, es más o menos 10 días sobre mi fecha de nacimiento. Correcto, sobre la fecha de la persona que estás observando en ese momento. Es decir, para Pato, las personas que nacen a partir del día 10 de los meses, el 30. 3, 6, hasta el día 30. Y ahora me queda claro. Para tu madre, su propio rango de 10 días. Pero, ¿era tu madre o tu abuelo? Pero a tu ancestro. Sí, te entendí. Está claro. Okay. Porque si no, somos dobles de toda la humanidad. Claro, porque si no, se abría mucho la ventana, o sea, estás en un margen de 20 días en total, entonces me resultaba medio raro sobre 30 días del mes. No, es más menos 10 días, justamente porque se da ese margen por el tema de, para que tú hayas nacido un 20 de marzo, tuviste que haber sido concebido 9 meses antes, es decir, por ahí por un 20 de junio del año anterior. Pero como no sabemos bien la fecha de concepción, los más rigurosos dan más menos 7 días, los que somos más amplios, que hacemos psicosomática también, no solo transgeneracional, damos un margen de más menos 10 días. Está clarísimo. Bien. Gaby, yo la verdad no la entiendo. Se me hizo un matete. A ver. ¿A Pato no lo entendés? A mí, a los dos. A ver, hagámoslo acá. Un ejercicio rápido. Tu fecha, Cari. 6 del 4.
6 del 4. ¿Y por qué no me escribe esto? Sí. 6 del 4. 6 del 4 del 76. ¿Qué pasa? El color de la letra. ese. Sí. Ok. Sí escribí. Listo. Mamá. 15 del 8. Papá. 31 del 7. 31 del 7. Abuela materna. 7 de enero. Abuelo materno ya sabemos que no tenemos. Abuela paterna biológica tampoco tenemos. Y abuelo paterno. No me acuerdo, es de julio, pero no me acuerdo qué día. Bueno, Parece el no 27 importa. de julio, pero no me acuerdo. Sería doble con la abuela materna. Eso es lo primero que salta a la vista, obvio, ¿no? Entonces aquí la primera línea. Pero antes de hacer la línea, lo primero que vamos a hacer, Cari, ¿cuál es tu rango de más o menos 10 días? Solo saqué, sería el 26. Ajá. ¿De qué? Y más los 10. Es el 7. No. No. No, sería el 27 de marzo hasta el 16 de abril. 27, eso no lo sabía hacer. Entonces, 27, momento. A partir del día 27 sí. de los meses 3, 6, 6, 9, 9, 12, Ah, hasta... No, perdón, puedo ir despacio porque eso no lo entiendo. Del 27, ¿Por qué y del la fecha es 27? de la tablita Porque- que dice 1, 2, 3. Sí, correcto. Bien. Espera. Entonces, si al día 6 de abril Sí. le sacas 10 días, hace dedología. 5, 4, Ya 3, está. 2, 1, Sí, ¿sí? ya 30, está. Ahí sí. va. Perfecto. Ok. Porque antes del mes 4 viene el mes 3, ¿sí? Entonces vas a Sí, hacer sí, sí. doble de todas aquellas personas que nacen, mueren o son concebidas a partir del día 27 de todos los meses de la columna donde está el mes 3, que es la 3, 6, columna 9, 12. 3, 6, 9, 12, hasta el día 16 de los meses 4, 7, 10 y 1. 4, 7, 10 y 1, sí. O 1, 4, 7 y 10 es lo mismo. Ah, De todos los meses de bien. esa columna. ¿Ya lo ves? Sí. Está. Entonces, en tu árbol, con estas fechas poquitas que tenemos, lo que podemos ver es que tú sos doble por fecha de nacimiento de la abuela materna. De papá no, Sí. porque aunque están en la misma columna del mes 4, 7, 10 y 1, papá no está dentro del rango de días. Bien. ¿Está bien? Bien. Sí. Voy procesando. Poco a poco. Esto es un ejemplo rápido, pero es importante para que nos quede claro y surge gracias a la pregunta que nos hizo Pato de no hay que sacar, o sea, si estás analizándote a ti, es este rango el que vas a tomar en cuenta. Ahora, si vas a ver a mamá, ella tiene otro rango. ¿Está bien? Bien. Sí. Voy a hacer un clic. Sí, porque eso me... Gracias. Por nada. Sí, Dani. Tengo dos consultas. Una, yo todavía no empiezo a elaborar mi árbol, pero Ajá. solo así como desde el principio viendo, genera conflicto si uno tuviera como muchos dobles, porque me doy cuenta que mi mamá, soy doble de ella de nacimiento, ella es del 6 de junio, yo del 11 de marzo,
por lo tanto soy doble de nacimiento y de mi papá de muerte, entonces podría ser que me tocó reparar muchas cosas de ellos dos, sería algo así. O No lo sé. Va a depender habría del que... motivo de consulta. Ya. Eso me generó como la inquietud. Y lo otro, a lo mejor no corresponde al curso, pero conversando con mi hermana, ella se hizo un estudio del árbol en una terapia en la que estuvo, en unas sesiones que estuvo, y me habló, me dijo, estás viendo, a mí me hablaron de los dobles, sí, no sé qué. Y me dice, y me hablaron de los espejos y de con quién yo era espejo y con quién era alma gemela y con quién... Y me llamó la atención porque yo no... Ahora, a ella la información que le dieron fue como, eres doble de X persona y eso significa que son muy parecidos. Eso fue como el análisis que le hizo la persona que le hizo la terapia y no le vieron nada, o sea, a ella no le entregó ni una respuesta esto del análisis, pero me decía, entonces confirma porque yo siempre sentí que eso estaba incompleto, pero le dijeron que ella vive con una amiga, que son amigas de muchos años, le dijeron que eran almas gemelas. Ella me decía, pero no entendí nunca qué quería decir eso, o que yo fuera espejo de otro familiar. Eso nosotros no lo... Yo le dije, voy a consultarlo, porque en verdad yo solo estoy viendo el tema de los dobles y veo que es mucho más que lo que te dijeron a ti. De hecho, no tiene nada que ver con ser parecidos en personalidad solamente. O sea, no. Entonces, eso de los espejos, puede ser que la persona que le hizo este análisis haya quizás de dónde sacado la información, pero no es algo en lo que nosotros vayamos a trabajar. No. Para mí todo tiene que tener una fundamentación científica para que sea válido. Hijos, es que hay tanto y se ha tergiversado tanto y se han inventado tantas cosas. Tengo una amiga mía que hace talleres y la gente se los paga y son caros, que se llaman conciencia cuántica, sus talleres. Y ella en su vida ha estudiado ni física cuántica ni nada. O sea, no sé ni qué da en sus talleres, pero a lo que voy es, no sé, que no quiero hablar mal de la persona, no sé qué tipo de terapia, ni mucho menos, no me voy a permitir jamás decir nada. Para mí, si no tiene una fundamentación científica, no corresponde para mí. Y menos si al consultante no le sirvió para nada. No, a mi hermana no Entonces, le sirvió para nada. eso, para mí eso es una comprobación de que hay que tener cuidado. Y lo mismo, hay una pregunta que me hacen mucho, que es si el árbol se puede usar para analizar otras vidas. No. ¿Por qué? Porque la existencia de otras vidas es una creencia que es más del tipo espiritual, pero que no está comprobado científicamente. En mi opinión personal, yo suficiente rollo tengo ya con esta vida como para meterme a otras. O sea, gracias, pero no gracias. Ya suficiente con esto. Es decir, somos muy respetuosos de que todo tenga una fundamentación científica en el trabajo que hacemos. Eso es lo que a mí me ha dado seguridad en mi práctica, porque es muy fácil empezarse a enrollar en otras cosas y así se van desvirtuando también las metodologías, los procesos y hay mucho estafador también en este rollo. Bueno, hay estafadores en todos los ámbitos, pero acá para mí no se juega con la emoción ni con la psique de la persona. Podemos hacer mucho, mucho daño. Entonces, no tengo idea. Alma gemela, no sé. Para mí, espejo, somos todos, espejos de todos, por lo que acabo de explicar, que todos somos maestros de todos y yo puedo aprender. Tú me estás espejando a mí algo, cosas siempre que me sirven para mi vida, para mi aprendizaje, y yo te estaré espejando a ti cosas que también te sirvan para tu vida y para tu aprendizaje. Pero esa es mi filosofía de vida, pero no ver espejos en los árboles. No lo sé. Miren, hablando de espejos, les quiero contar una anécdota y si no hay más preguntas, con esto cerramos. Solo una, perdón, ¿Sí? solo una para llenar mi árbol. Yo Sí. fui mamá muy joven, tuve mi hijo a los 15 años Ujú. y bueno, después yo conocí a otra pareja y es el que ha criado a mi hijo, etcétera. Mi hijo sí conoce a su papá biológico, eso sí, pero cuando yo llene mi árbol, también tengo que incluir al papá biológico de mi hijo. Sí. Ah, ya, solo eso. Pero en este orden, Dani.
A ver, lo pongo otra vez en presentación. Así como está, perdón, es el pixeleado, pero la imagen no es de alta calidad. Este sería, obviamente aquí hay un círculo, ¿no? Porque tú eres mujer, y aquí habría un triángulo. Este sería el papá de tu hijo, que hay una separación también, porque ya no estás con el papá de tu hijo, y aquí vendría tu hijito, ¿sí? Y esta sería tu pareja actual. Es decir, Perfecto. las parejas más antiguas se ponen abajo y las más recientes arriba. Una vez una señora me preguntó que qué pasaba si en su árbol tenía más información aquí para abajo que de aquí para arriba. Y le dije, bueno, eso ya es información. ¿Y cuál es tu motivo de consulta? Desorden amoroso, temas de pareja. Perdón, Gaby, ya que estás con esta imagen, ¿y por qué acá hay un hombre a la derecha? No, está bien, mujer. ¿Por qué las mujeres están a la izquierda del hombre? Totalmente Por un error de la imagen. Ah, ok, listo. Es, Ok. es justamente lo que no se hace, por eso tengo circulado en verde acá. Ah, ok, Así ok, es era como justamente para mostrar colocamos. un error. Perfecto. Listo, Ajá. no por eso. Ok. Del lado izquierdo, las parejas, y de abajo hacia arriba. Ujú. Gaby, en ese caso la cronología de la edad, porque si yo pongo los hijos, va a cambiar el triangulito o el circulito. Sí, claro, pero el hijo mayor a la izquierda, este sería la hermana mayor, el hermano de en medio y el último hijo. De izquierda a derecha, de mayor a menor, de izquierda a derecha. Y las Bien. pérdidas también. Ujú. La verdad, yo soy médica generalista y hacemos mucho los árboles genealógicos, pero no le tenemos tanto detalle. Lo hago en todas mis historias clínicas y ahora es imprimir y reimprimir y me cuesta un montón, porque claro, voy de mayor a menor y es indistinto dónde lo coloco. Ah, no, aquí es muy importante porque es el lugar que ocupa cada hijo en el sistema. No es lo mismo ser el primogénito que ser el tercero. Y no por mejor o peor, es que son lugares diferentes. Y no es lo mismo mi papá y papá y mamá de cuando tuvieron al primogénito, no son los mismos padres de cuando tuvieron al tercer hijo, porque ya pasaron años, ya pasaron experiencias, ya no son papás primerizos. O sea, la vida cambia y hay que, cada quien tiene su lugar en el sistema. Entonces, fíjense, solo con ver esta plantilla transgeneracional, solo con verla, no tenemos idea qué pasa acá, pero solo con verla ya sabemos que aquí hay un tema de pareja, o sea, hay muchas exparejas que aparentemente son importantes porque están puestas en el árbol, aunque esta esté colocada de lado que no ha habido matrimonio con estas parejas, porque hay una línea simple, que el consultante es el segundo hijo de padres divorciados, porque aquí sí hay una doble línea, los padres son casados, pero hay una doble línea que indica divorcio, que su padre tuvo hermanos gemelos, que su madre tiene una hermana muerta, ¿sí? Entonces, fíjense, solo con ver y que él tiene un hermano muerto, después de él viene un aborto. No, no importa si voluntario o no voluntario. Entonces, fíjense, solo con ver la plantilla, aquí ya vemos información. Y esto lo entiende cualquier persona que haga psicogenealogía y transgeneracional en cualquier parte del mundo. Bien. ¿Alguna otra consulta? Si no, vamos cerrando con este tema de los espejos, con algo que me pasó hoy, de cómo yo vivo el tema de todo para mí, la vida es un espejo. Iba al gimnasio y un carro se pasa a un alto. Yo iba en la vía y este carro se pasa a un alto, no frenó, y por supuesto que yo, como iba en la vía, iba a cierta velocidad y tuve que frenar bruscamente y le bociné. Y el carro, ¿qué hace? O sea, frena cuando yo le bocino, frena y retrocede para bloquearme el paso. Y claro, yo ahí me asusté y dije, este cabrón ahorita saca una pistola y me mata, o sea, porque le toqué la bocina.
porque como hay cada loco suelto, y no hizo nada. Era un carro con los vidrios totalmente oscuros, entonces yo nunca pude ver quién había dentro, si hombre, mujer, saber. Y no hace nada, no baja ni la ventanilla, ni me saca el dedo, nada. O sea, solo paró, retrocedió como para joderme, así como de no pasás, y se fue. Y claro, al principio yo me asusté, y después, bueno, cuando el carro se fue, le volví a bocinar y ya él se fue y yo entonces seguí a donde iba. Me parqueo y cuando me parqueo, ahí empiezo a sentir ¡fum! El corazón aquí en la garganta. Primero, susto, miedo, la emoción biológica, miedo. Y después me entré al gimnasio, empecé en la caminadora y en la caminadora me va agarrando una ira, pero miren, o sea, que menos mal que estaba en el gimnasio y podía canalizar esa ira. Yo, maldito cabrón, hijo de puta, todo en mis pensamientos. Menos mal que ahora hay que desinfectar todo en el gimnasio porque le dejé limpia la maquinita que venía después. Y una vez hice mi catarsis, yo solita, empiezo a llorar. Porque, claro, la siguiente pregunta, después de hacer la catarsis normal de las emociones, digo yo, ¿qué significa para mí? O sea, porque lo que yo me repetía a mí es, qué soberbio. O sea, no hizo el alto que él tenía que hacer y encima no se arrepiente de no hacer el alto. O sea, no fue un error de, ay, no lo vi, sino que para y retrocede como para bloquearme el paso. O sea, pensaba que estúpido. Si se quería pasar el alto para llegar más rápido a su lugar donde tenía que llegar, perdió más tiempo con esa su desplante, con su pataleta que hizo. Y mi pensamiento era, qué soberbio. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿dónde soy yo soberbia? Y bueno, ahí empezó con la lloradera, solita, en mi maquinita, y viendo para abajo para que nadie me viera con mis lagrimitas, como se confunde con el sudor. Y digo, mi soberbia es que yo me quiero pasar todos los saltos para estar saludable físicamente, porque odio hacer ejercicio. Entonces, yo voy al gimnasio con un pesar y un malestar, o sea, voy porque sé que es sano ir, pero yo de mil amores preferiría o estar dando webinars o leer un libro o ir a hacer meditación o cualquier otra cosa que no sea ir a sudar a un pinche gimnasio. Entonces, eso para mí es la vida es un espejo. Cuando yo me di cuenta de eso y me di cuenta de qué soberbia soy, porque yo quiero que estar sano sea a mi manera, comiendo lo que se me da la gana y no moviendo un músculo. No es normal, no es biológico, quiero decir, no funciona nuestra biología así. Por más que no nos guste, no funciona así. Entonces fue una gran lección de humildad para mí, de acariciar la máquina caminadora, de mandarle luz al carro blanco que se paró enfrente de mí porque fue mi santo maestro de algo que yo no había podido ver en mí. Y terminé de hacer mi rutina, después de la caminadora me fui a hacer una rutina que me deja un entrenador y que curiosamente me dejó, fíjense que nada es casualidad en esta vida, un aparato que se llama el esquí, no sé qué vainas, que son unas cuerdas que hay que jalar como para hacer movimiento de esquí y las cuerdas tienen resistencia. Y para jalarlas hay que inclinarse, hay que bajar la cabeza y cada vez, y tenía que llegar a quemar 15 calorías en cada ronda de esa mugre máquina. Y cada vez, cuando iba por la caloría 7, que empezaba con ya no quiero, humildad, 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 no me voy a pasar los saltos, no me voy a saltar los saltos y no voy a hacer trampa de decir, ya hice 7, no termino la rutina. Así que todo el gimnasio para mí hoy fue gimnasio terapéutico. Regresé a mi casa con una náusea que no les quiero contar. Me vine a bañar y a tirar a la cama. Y media hora después, ya, como que sin nada. Eso para mí es vivir la vida es un espejo, porque lo que más me jode del otro, ahí están mis puntos de dolor. Y la vida me puso a un carro blanco que se pasara un alto hoy,
que me ayudó en mi proceso de reconciliarme con el ejercicio. Así que Y nada, honor. lo quería compartir como anécdota para que vean cómo todos estamos aprendiendo siempre. Mira todas las veces que te honraste, porque tuviste que agacharte hacia vos. Claro, por eso. Entonces era el vivirlo en humildad, no me voy a saltar los saltos, que yo me salto, porque todas mis rutinas que me deja el entrenador, me las salto, porque digo, ay, me faltan 5, pero ya 5 no importa, en fin, o sea, me salto los saltos, miren qué soberbia que soy, no le hago caso al entrenador. Pero qué Así importante que, la conciencia, ¿verdad? O sea, mientras usted está diciendo eso, yo estoy interiorizando la conciencia. ¿Cuántas veces nos saltamos los saltos y se nos para la camioneta enfrente, pero no somos conscientes de eso, porque vivimos como en automático? Pero cuando ya tenemos esa conciencia de, uy, eso que me disgustó tanto, ¿dónde resuena en mi vida, verdad? Porque eso que me disgusta es porque en alguna parte de mí existe. Ahí es cuando empieza el trabajo. Yo nunca lo había visto así, pero ahora cada cosa que me disgusta la guardo y cuando ya puedo la trabajo. Yo no te resuena en mi vida eso de los saltos, bueno, buenísimo. Entonces yo estaba reflexionando así como para mí toda esa parte consciente, maravillosa, por cierto. es que nada es casualidad. Esa es mi filosofía de vida y esa es mi forma de vida. Entonces, para mí es un hábito. Primero hacer la catarsis, insultar y ¿verdad? Una vez salió Sí. eso, ahora sí. Y si este es soberbio y me molesta su soberbia, es porque yo soy soberbia. ¿En qué me salto los saltos? ¿En qué soy soberbia? Y bueno, ahí estaba caminando en mi misma soberbia, haciendo mi berrinche en la caminadora. Bueno, chicos, entonces, siguiente webinar. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a ver un caso acá. Y seguimos resolviendo dudas y pueden ir avanzando en empezar a armar sus árboles. Si lo quieren compartir, está perfecto, porque así vamos resolviendo dudas. Por favor, hagan la práctica con el coachee hasta que tengan el feedback de su práctica personal, para que no cometan los mismos errores que probablemente van a cometer en la práctica personal con el consultante, ¿sí? Entonces, una vez tengan el feedback de su práctica personal, ya hacen la práctica con el coachee, ¿ok? Tranquilos, es un módulo intenso, no es el peor es el 8, ese sí que les va a sacar la mugre, pero no se aturdan con el tema tiempo. Lo vamos a ir viendo, no se atengan tampoco y no lo dejen ahí, pero no se atormenten con el tema tiempo. Si vamos a necesitar una semanita más para terminar tal, vamos una semanita más, ¿ok? Estos son procesos intensos, profundos. Miren lo que Pato descubrió hoy con una fecha. Eso no pasa desapercibido en su inconsciente. Hay cambios, en fin. Entonces, no es un trabajo que hay que agarrar a matacoche, decimos acá. Coches son los cerdos. Sino que hay que hacerlo con calma, centrados. Sí meterle pata un poquito, pero sin atolondrarnos. ¿Ok? Entonces nos vemos en una semana y ahí en una semana vemos si es necesario que nos encontremos una tercera vez, si todavía hay muchas dudas, muchas inquietudes. ¿Ok? Ok. Listo. Un millón de gracias por Muchas gracias. conectarse. Gracias. Gracias. Un beso. Hasta Saludos a luego. todos. Buenas noches. Gracias. Que descansen. Igual. Ahí salgo ya.